Ahora sí, iniciamos la grabación. Eh, el tema de hoy, o es el tema que vamos a iniciar a hablar hoy, corresponde a funciones. Entonces, no sé qué pueden imaginarse ustedes con respecto a funciones cuando hablamos en programación. ¿Qué, qué se les viene a la mente cuando hablamos de funciones? ¿O qué conceptos? Herramientas. Herramientas. Sí, pues básicamente cualquiera de los conceptos que hemos visto acá son herramientas de programación, ¿no? Son estrategias que nos pueden servir en uno u otro situación, pero más allá de ser herramientas, ¿qué puede implicar una función? Necesita una entrada y una salida. Puede ser, eso ya se va, digamos, acercando un poquito La más transformación de un elemento a lo que nosotros conocemos como funciones, sí, una entrada, una salida, la transformación de un elemento, ¿qué más? entre dos elementos. Exacto, sí. Básicamente son conceptos muy relacionados con lo que nosotros hemos visto o sabemos de funciones, de pronto desde cálculo, desde álgebra, desde, bueno, desde la matemática en general. Pero aquí vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces vamos a primero a definir una función. Por supuesto, cuando hablamos de programación, pues tenemos que hablar también de código. Entonces, justamente, una función es un fragmento de código. Bueno, ya no necesariamente tiene que ser en un lenguaje en específico. De hecho, también podemos hablar de una función descrita mediante pseudocódigo. Pero para nuestro interés, podemos hablar de un fragmento de código que realiza, esto es lo más importante, una tarea concreta. ¿Sí? Entonces, básicamente una función es cumplir con una tarea. ¿Y qué características tiene esta función? Pues bueno, puede ser diseñada, puede ser implementada, puede ser depurada de manera independiente al resto del código. ¿Qué quiere decir esto? Que la función tiene su propia estructura, debe ser coherente, debe cumplir una tarea específica, dadas de pronto algunas condiciones iniciales o algunos parámetros de entrada, como ustedes de pronto ya lo mencionaron, ¿sí? Y debe realizar alguna acción en concreto con estos parámetros para algún fin determinado. ¿Listo? Eh, vamos a utilizar estas funciones o vamos a incluirlas ahora más a menudo en nuestros programas, ya que nos permiten a nosotros ser un poco más organizados en la programación, ¿sí? Entonces, me explico. Hasta el momento, nosotros habíamos incluido, por lo general, aunque algunos de ustedes ya implementaron el concepto de función en algunos ejercicios, en algunos problemas, pero en general hemos venido manejando todo dentro de la función principal, dentro del in-main, todo el programa o todas las instrucciones que nosotros deseamos realizar para cumplir una determinada función, bueno, una determinada tarea, las hemos realizado a través de la función principal. Sin embargo, cuando ya nosotros pensamos o empezamos a analizar y vemos o nos enfrentamos a problemas más grandes, más complejos, donde necesitamos, bueno, utilizar, hacer uso de más variables, tener en cuenta muchas más condiciones, se vuelve un poco tedioso tener todo el código o toda la solución en una sola parte. O a veces incluso es imposible de comprender. Entonces, el uso de la función o de las funciones en la programación viene del concepto de divide y vencerás. Sí, entonces lo que hacemos es, si tenemos una tarea, tratamos de fragmentarla en tareas más pequeñas o tareas más puntuales, que son las que finalmente se van a convertir en nuestras funciones. ¿Y qué hacemos en la función principal? Simplemente vamos ensamblando estas funciones, estas tareas pequeñas y su ensamblaje, o bueno, ellas en conjunto
nos van a permitir dar la solución de la situación determinada. Bien, ahora yendo un poco más al punto, ¿sí? Entonces hablando de funciones en C++, podemos hablar de cómo debemos escribir una función en C++. ¿Cuál es la sintaxis básica para definir una función en C++? Entonces, para ello tenemos esta estructura o esta sintaxis, en donde tenemos acá el tipo, el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros o argumentos de la función, y entre llaves vamos a tener un conjunto de instrucciones. Pero vamos más despacio. Entonces, cuando hablamos del tipo de función, estamos haciendo referencia prácticamente a los mismos tipos de datos que nosotros conocemos. Entonces podemos tener funciones de tipo entero, podemos tener funciones de tipo carácter, podemos tener funciones de tipo flotante, ¿sí? Podemos tener funciones de diferentes tipos, incluso podemos tener funciones de tipo void, y se van a convertir también en algunas aliadas importantes, y están relacionados este tipo de dato con el valor de retorno de la función. Entonces, ustedes recuerdan, siempre que incluimos nuestra función principal, esperen que tengo aquí un problema con el audio. Así. Les decía, cuando incluíamos nuestra función principal, hablábamos int, main, return 0. ¿Sí? Bueno, aquí lo cambio por mayúscula. Así. ¿Sí? Siempre que hablamos de la función principal, tenemos esto en mente. Y justamente, si nos damos cuenta, es la misma estructura, es la misma sintaxis con la que vamos a manejar cualquier función. Este tipo entero de la función principal hace referencia a este último valor que tenemos aquí al final de la función. Es el valor que retorna o es el valor de salida de la función principal, y para nosotros, como programadores, significa que la función se ejecutó de forma correcta, porque es la última instrucción y es el valor de salida o el valor de retorno de la función principal. Pero si tenemos otro tipo de funciones, entonces podemos incluir una función. Profe, no lo escuché bien, dijo que no tenía valor de entrada. Todavía no estoy hablando de los parámetros de entrada. Apenas estoy hablando del valor de retorno, el valor de salida. Ah. ¿Sí? Entonces aquí, valor de tipo int. ¿Sí? Siempre el valor asociado al retorno de cualquier función va a estar, bueno, el valor de retorno de cualquier función está relacionado con el tipo con el que declaramos la función. Si cambiamos, por ejemplo, a tipo flotante, vamos a tener un valor de salida o un retorno de tipo flotante, y así con cualquiera de los valores con cualquiera de los tipos de datos que nosotros manejemos. Ya me habían preguntado por el tipo void, ¿sí? El tipo void es un tipo vacío, es decir, que este nos permite no retornar ningún valor, ¿sí? Entonces, cuando estemos utilizando la función, no vamos a tener ningún valor de salida, sino que se van a ejecutar un conjunto de instrucciones determinadas de acuerdo a lo que las instrucciones pues, nos digan que se debe hacer, pero no hay un valor asociado como tal a la salida de la función. ¿No? Ahí vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a ir aprendiendo a manejar este tipo de datos para asociar a la función. El nombre de la función en general puede ser cualquiera. Por supuesto deben
editarse las palabras claves, ¿sí? Que son aquellas que utilizamos nosotros en C++ para indicar otra cosa, por ejemplo, los mismos tipos de datos, ¿sí? Pueden ser palabras clave que no podemos utilizar, por supuesto, como nombres de función, pero en general es cualquier nombre que nosotros deseemos darle. Y es recomendable que sea un nombre asociado a la función, valga la redundancia, que realiza, ¿sí? Entonces, vamos a tener, pues, si vamos a hacer un promedio, pues la función debería tener un nombre relacionado con promedio. Si vamos a hacer una suma, la función debería tener un nombre relacionado con la suma, y así sucesivamente. Ahora sí, entre paréntesis, después del nombre de la función, incluimos los parámetros o argumentos de entrada. Entonces, así como tenemos funciones que necesitan retornar un valor específico, tenemos funciones que necesitan recibir como parámetros de entrada valores específicos también. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí variables que van a ser utilizadas dentro de este conjunto de instrucciones. ¿Sí? El tipo de variables son las mismas variables que seguimos conociendo, y por supuesto deben estar aquí incluidas dentro del paréntesis donde se especifican los parámetros para que puedan ser utilizados dentro de la función. Lo ideal es que todos los que están aquí descritos se utilicen también en el conjunto de instrucciones para hacer la función lo más simple posible. Bien, aquí podemos ver de entrada algunos ejemplos sencillos de cómo sería la sintaxis de las funciones. Por ejemplo, tenemos este primero de acá, donde hablamos de una función, ¿verdad? Una función de tipo entero, ¿sí? Que se llama nummax. Entre paréntesis vemos los parámetros int x, int y. Esto quiere decir que necesitamos dos parámetros de tipo entero. Listo, aquí se cierra y terminamos, pero cuando estemos declarando, pues incluiríamos nuestro conjunto de instrucciones. Aquí tenemos este comentario que hace referencia a que retorna un valor, que en este caso es de tipo entero, porque el tipo de variable o el tipo de función, en este caso, es una función de tipo entero. Lo mismo hacemos acá, ¿sí? Aquí pues ya tampoco nos importa mucho qué hace como tal esta función, sino el tipo de función que tenemos, que es doble, los argumentos o los parámetros de entrada que tenemos, doble también, ¿sí? 2 en este caso, y vemos que retorna también, o debemos retornar al final de la función, un valor de tipo doble. Y la otra que tenemos acá es una función de tipo void, que significa vacío en este caso. La función se llama desplegar. A pesar de que no retorna un valor como tal, sí requiere valores de entrada, en este caso float x y float y, es decir, dos valores de tipo flotante, pero, como les digo, no retorna, es decir, no me entrega al final un valor, o no asociamos un valor después de utilizar esta función a una variable. Bueno, y una vez presentado el concepto de función, hay que tener en cuenta que su uso está asociado a una sintaxis o a una estructura básica para presentar un programa. Entonces nosotros habíamos estado manejando algo similar, pero incluíamos las directivas del preprocesador, que son las librerías, y cualquier otro comentario, cualquier otra instrucción, como por ejemplo el using namespace estándar, y habíamos incluido el inmain, donde teníamos un conjunto de instrucciones, retornamos un valor, en este caso retornábamos siempre 0 para indicar que la función se ejecutó correctamente, y esa era nuestra estructura básica de programa. Ahora
con la inclusión de las funciones, vamos a tener dos nuevas partes en nuestra estructura básica de un programa en C++. Antes de la función principal, vamos a incluir los prototipos de función. Ya veremos con más detalle a qué nos referimos con prototipos de función, pero podemos hablar de que son como la declaración de la función, antes de definirla como tal. Es decir, estos tres ejemplos serían prototipos de función o declaraciones de la función, en donde le decimos al programa, hey, voy a crear una función que se llama así, es de tipo tal, y tiene tantos parámetros y de este tipo para trabajar. Pero no le hemos dicho cómo va a funcionar ese o cómo va a trabajar esa función. Eso lo hacemos más abajo en la parte de definiciones de la función, donde allí sí vamos a incluir todo este conjunto de instrucciones para realizar la tarea asociada a la misma función. ¿Listo? Bueno, esto así como tan en teoría es un poco abstracto, entonces vamos a verlo con un ejemplo, donde vamos a definir y llamar una función que me va a permitir encontrar el número mayor entre dos enteros. ¿Listo? Entonces Profe, vamos a ir. una pregunta. Sí. No sé si lo mencionó, pero ¿el int main tiene parámetros de entrada infinitos o qué es lo que tiene? De hecho, No sé no, si no tiene ningún parámetro de entrada. Es decir, nosotros definimos nuestra función int main, ¿cierto? Y para eso ponemos esos paréntesis que abren y cierran, pero no hay nada dentro. ¿Sí? Básicamente nuestra función principal trabaja sin que yo le dé ningún tipo de insumo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Todo lo que vaya por dentro de todo el conjunto de instrucciones está ya internamente dentro de la función principal. ¿Sí? Y al final retornamos un valor 0. Pero como tal, la función principal no necesita algún insumo para ejecutarse. De hecho, si yo no pongo ninguna instrucción, simplemente dejo in main, return 0, no hay ningún error de sintaxis porque lo único que hacemos es tener una función principal que me devuelve un valor de 0. Es, digamos, lo único que tenemos aquí. No es incorrecto, ¿sí? Porque no necesito ningún insumo para ejecutar la función principal. profe, y otra pregunta. Digamos, ese nombre de main que siempre ha tenido, nunca, no sé, yo me preguntaba, ¿hay otros nombres específicos que tenga C++ que se usen? Así, digamos, específicos. No sé, yo había visto que por ahí el loop, pero no sé si estoy en lo correcto. Bien, sí, el main pues significa principal. Es la función que siempre debemos incluir. Y el loop es otro tipo de función que básicamente se está repitiendo de forma infinita. Sí, Pero pero digamos, esos nombres ya vienen como en la librería, así predefinidos. sí, exacto, son nombres ya o son funciones ya, bueno, no exactamente funciones, son palabras clave que tiene el compilador o que tiene el lenguaje como tal para entender cierto tipo de instrucciones, ¿sí? Y con las que nosotros debemos pues aprender a manejar. Por ahora, el loop no lo estamos utilizando, vamos a hablar simplemente del main, que es la función pues principal que se ejecuta siempre de entrada, ¿sí? Entonces, cualquier programa o cualquier compilador de C++ va primero a la función principal y a partir de allí empieza a construir su código fuente pues empieza a compilar para construir el código fuente. La función principal es pues por ahora
la que nosotros vamos a tener en mente siempre. ¿Listo? Profesor, una curiosidad. ¿En C++ hay setup? No estoy seguro si en C++, pero en muchos lenguajes basados en C y C++ sí se utiliza el setup. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿ese para qué es? Es como, bueno, digamos aquí sería, yéndonos a esta parte de la estructura básica, sería algo similar a lo que iría de pronto después de estas directivas de procesador. En este momento solo tenemos el prototipo de función y es declaramos funciones. Pero nosotros no solamente declaramos funciones, podemos declarar variables, ¿sí? Podemos hacer otro tipo de preparaciones que de acuerdo a algunos compiladores pues lo haríamos en una función también que sería como de configuración para prepararnos antes de ejecutar el programa. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué eso toca hacerlo antes del el main? ¿Por qué no dentro de la función principal? Los prototipos de función, Sí. porque las funciones van declaradas por fuera de la función principal. Si Bueno, uno van las declara por definidas. dentro, ¿no sirve? No. Pero sí se puede anidar otras funciones que no sean la principal, ¿no? Pues podríamos anidarlas, pero cuando las estemos utilizando. Lo correcto sería definirlas todas por fuera, por separado. Y bueno, sí, de pronto yo utilizo dentro de una función que defina, utilizo otra, pero ahí lo que voy a hacer es llamar la función y no definirla nuevamente. Entonces, es algo así como cuando nosotros definíamos las variables por fuera de un bucle para poderlas utilizar tanto dentro del bucle como por fuera del bucle. Vamos a ir mirando este primer ejemplo. Vamos a ponerle aquí funciones 1, donde vamos a definir y llamar una función para encontrar el mayor entre dos números enteros. Bueno, nosotros sabemos que el mayor entre dos números enteros lo podemos identificar fácilmente con una estructura condicional, donde comparamos los dos números y verificamos si uno es mayor, y si uno no es mayor, pues el otro lo tomamos o lo asumimos como mayor. ¿Sí? Ahí pues, obviando un poquito la ambigüedad de si llegan a ser iguales. Aquí lo importante va a ser definir y llamar esta función para encontrar entonces eh, ese número mayor. Entonces, si seguimos nuestra estructura básica, vamos a conseguir lo mismo que tenemos siempre. Nuestra librería. No voy a incluir el string porque por ahora no vamos a necesitar cadenas de caracteres. Y vamos a utilizar el flujo de datos estándar. Bueno, esto es lo que conocemos nosotros. Generamos la función principal con su return 0. Profe, ¿usted está compartiendo la pantalla del C++? ¿No ¿Del se está DEL? viendo? No, profesor, Pues viendo a las mí se me diapositivas. aparece el PowerPoint.
Perdón, aquí me sale que sí. Ya reviso pantalla. Ok, ahora supongo que sí. Sí, ahora sí, profe. Sí, señor. Listo. Si voy a escritorio, ¿se ve mi escritorio? Sí, señor. Sí, Bueno, también. listo. Perfecto. Entonces ahora sí estoy compartiendo bien la pantalla. Bien, entonces básicamente es acá nuestra estructura principal hasta el momento. ¿Qué le vamos a incluir a esa estructura principal? Ahora, los nuevos prototipos de función y las definiciones de las funciones como tal. ¿Listo? Bien. Dentro de los prototipos de función, como les decía, es básicamente como declarar la función, ¿sí? Entonces, en esta declaración de la función, nosotros vamos a decirle al programa, bueno, aquí me dice, vamos a definir y llamar una función que va a ser encontrar el mayor entre dos números enteros. Entonces, asumimos que la salida va a ser esa, un número entero, vamos a decirle, no sé, número máximo, y vamos a tener que leer dos números enteros. Entonces vamos a tener acá int, pongámosle int x, coma, int y. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Esto mismo, básicamente, el tipo, el nombre de la función, dentro de paréntesis los parámetros separados por comas, y en vez de poner el conjunto de instrucciones, ponemos un punto y coma, como lo hicimos acá. ¿Listo? Y cuando definimos nuestra función, entonces hacemos lo mismo. El tipo de función, el nombre de la función, entre paréntesis, los dos parámetros, en este caso, que son dos, bueno, si hay más, pues más, si hay menos, pues menos. Y ahora sí, abrimos llaves para escribir nuestro conjunto de instrucciones. Bien, ¿cómo vamos a poder determinar cuál de los dos entre X y Y es el mayor? Entonces, fácil, nosotros decimos, si X es mayor que Y, entonces, bueno, aquí sí voy a necesitar una variable. ¿Sí? Entonces vamos a decir máximo es igual a X. De lo contrario, máximo es igual a Y. ¿Sí? Listo. Creamos acá nuestra función. La tarea es identificar entre dos números enteros cuál es el número máximo. Lo vamos a guardar aquí en esta variable interna o esta variable local máximo. Pero como la variable, perdón, como la función es de tipo entero, además debemos incluir un Retornar return, máximo. un return máximo. ¿Sí? Vamos a retornar un valor entero, que en este caso, pues, para que cumpla con la idea de nuestra función, será pues el valor máximo. ¿Listo? Pero bueno, aquí no hemos hecho todavía nada, porque simplemente definimos la función, pero nuestra función principal sigue aquí vacía. No la estamos utilizando todavía. Recordemos que la función Tutor, principal, ¿sí? esto, recuerdo que en una tutoría de programación el tutor hizo esa definición antes del inmain. También se De esta puede, variable. no, de una función ahí que se inventó para explicar un ejercicio. Ah, Eh, definió toda la función antes de la función principal. sí,
O sea, hizo esto. ¿Sí? Así. Correcto. Sí, es válido. Solo que, digamos que como buena práctica, es mejor definir las funciones al final. Nosotros, en particular los ingenieros electrónicos, tenemos mucho la costumbre de definirlas al principio. No he logrado determinar por qué, pero sí es muy común que lo hagamos al principio, pero digamos que es mejor práctica definirlas hacia el final. ¿Sí? Como a nivel ¿Y estándar es mejor. eso no genera un retraso en la compilación? No, realmente no, porque cuando se compila, lo primero que se busca es la función principal. Independientemente de dónde esté ubicada, lo que buscamos es main. A partir de lo que hay en main, sí empezamos a buscar las otras instrucciones. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar número máximo, que es la función, entonces se empieza a ejecutar desde inMain, buscamos número máximo, y ahí sí empezamos a hacer lo que se hace con número máximo. Pero en sí no hay ninguna diferencia entre declararla arriba o abajo. ¿Sí? Simplemente pues es como por organización que uno las puede o definir arriba o definir abajo. Bien. Justamente en la función principal vamos a llamar o invocar la función número máximo. ¿Sí? Por supuesto tenemos que darle dos valores enteros, entonces lo podemos hacer aquí directamente, dos números, o podemos hacerlo a través de variables, y en este caso pueden ser número 1 y número 2, que a su vez pueden estar declaradas y definidas desde el principio, o que podemos simplemente tener declaradas y que sea el usuario el que ingrese los valores de esos números. Entonces, en ese caso podríamos decir, el usuario ingrese el primer número, número 1. Vamos a hacer lo mismo, perdón, aquí en line, o no es necesario el en line, para que quede todo en línea. Ingrese el segundo número, y aquí sí, pues guardamos num1 y num2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos dos variables, ¿sí? Aquí están declaradas, número 1, número 2, que van a ser ingresadas por el usuario. Ingresa el primer número, ingresa el segundo número. Esas dos números o esas dos variables las vamos a incluir o las vamos a meter dentro de la función número max. ¿Qué hace número max? Va a crear una copia de esas dos variables en X y Y. Va a ejecutar todo nuestro programa. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en número 1 va a pasar en el mismo orden, entonces va a pasar a X. Todo lo que está en número 2 va a pasar a la siguiente, sería a Y. El número 1 pasa a el contenido de número X se copia a X. El contenido de número 2 se copia a Y. Y aquí sí vamos a trabajar con nuestras variables X y Y. Y acá yo cambio las variables por N1, N2, pues no va a pasar nada. Simplemente
Acá se copia el contenido de estas variables que están acá a las variables x y y. Todo lo que está aquí se ejecuta normalmente con x y el resultado es máximo. Se retorna a cuando yo llamo o invoco esta función. Es decir, aquí esta línea es equivalente a tener un número que corresponde al máximo. Entonces, nosotros vamos a tener acá vamos a incluir otra que sea mayor para no poner máximo, ¿sí? Y decimos mayor es igual a número máximo y ahí sí podemos imprimir el valor Profesor, ¿no se puede máximo. imprimir una función? Sí, sí se puede. Valor máximo es, aquí incluiría mayor, o lo puedo hacer imprimiendo directamente, pues no imprimiendo la función como tal, pero sí imprimiendo el valor de retorno de esa función, que sería algo así. ¿Sí? El valor máximo es, y aquí tenemos de una vez el valor que retorna la función. ¿Sí era esa la pregunta? Sí, sí, señor. Ok. Sí, entonces de cualquiera de las dos formas, aquí con esta segunda me ahorro la variable mayor, no tendría que incluirla. Entonces yo puedo aquí directamente imprimir en la pantalla el valor del número máximo. Aquí le voy a poner unos 2 puntos para que sea un poco más organizado. Y vamos a ejecutar esto. Vamos a guardarlo en tenemos funciones. Uy, sí, acá. Funciones 1. Ok. Aquí me olvidé de modificar las declaraciones. Ya ese era el error de sintaxis que tenía. Y tenemos nuestra función donde le ingresamos un número 5 y le ingresamos un otro número, bueno, salió 98. Y por supuesto, el valor máximo es 98. ¿Sí? ¿Vamos claros ahí? Sí, profe. Bien. Cuando ustedes hablaban de pronto de eh, funciones anidadas, se me ocurre ahora que yo podría, en lugar de poner esta instrucción acá, ¿sí? Poner una función que me imprima el valor de ese resultado. Entonces, puedo poner una función de tipo void, es decir, no vamos a retornar nada, pero me va a servir para imprimir el resultado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, simplemente voy a dejarlo así, imprimir resultado. Voy a definir por aquí abajo una función para imprimir el resultado. Y esta línea, en vez de ponerla acá, la ubico dentro de las instrucciones de este imprimir resultado. Estoy invocando la función o llamando a la función número máximo dentro de la función imprimir resultado. Pero, si se fijan, las funciones están tanto definidas, bueno, tanto declaradas como definidas por separado. ¿Sí?
Y aquí simplemente, en lugar de tener esto, podría tener imprimir resultado. Fíjense que al no retornar un valor, yo sí puedo ubicar esta función acá. ¿Sí? Imprimir el resultado sin necesidad de asignarle a una variable como lo había hecho antes con mayor o ubicarlo dentro del flujo de salida como lo hice con cout. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos, bueno, aquí tenemos un inconveniente y es esto. Estas variables están declaradas dentro de la función principal. Son variables locales. Para que me funcione de esta manera, tengo que utilizarlas como variables globales, ¿sí? Irían declaradas por fuera del main. ¿Listo? Entonces ahora sí puedo poner dos valores y la función trabaja. ¿Listo? Bueno, voy a dejarla como estaba. Sin la función void. ¿Sí? Para que sea un poco más claro apenas esta primera parte. ¿Listo? Solamente era para mostrarles que las funciones van declaradas por fuera, aunque se les puede utilizar una dentro de la otra. ¿Listo? De hecho, aquí nada más al invocar esta variable, bueno, al llamar a esta función número máximo, ya es como si la estuviera utilizando dentro de otra función, que es la función principal, pero sigue siendo una función dentro de otra función. Bien. Vamos por acá. ¿Listo? Entonces ya hemos cumplido con este primer ejemplo. Pero bueno, ahora tenemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a obtener el valor absoluto de un número. Pero entonces, Podría volver a ejecutar con la función void. No, no funcionó, no sé por qué. vamos a ponerle, voy a crearlo en otra función. Vamos a ponerle aquí funciones 1.5, ¿sí? Para que quede por separado. Entonces decía que voy a imprimir resultado, ¿cierto? Dijimos que teníamos que, para poder utilizar N1 y N2, tendrían que ser variables globales, es decir, que están por fuera de las definiciones de cualquier función. Aquí una separación. Yo tengo una pregunta. Si uno declara una variable global y luego la vuelve a declarar dentro del main, ¿se vuelve local? Bueno, lo más seguro es que haya algún problema. Pero sí, digamos que la lógica implicaría que se vuelva local. O puede generar algún conflicto, porque para algunas funciones esa variable es global, pero para otras esa función es local, ¿sí? Entonces, no sé si el compilador pues permita hacerlo, Lo pero que a pasa nivel es de que, programación generaría algún inconveniente. sí, es que yo tenía esas dos declaradas pues en el main y antes, y cuando iba a imprimir las dos, me salía como, bueno, la primera impresión del cout, la función, y cuando llamaba al void, me daba cero, me retornaba un cero, o me imprimía un cero. Algo así era lo que teníamos, ¿sí? Tenía declarada por fuera como variable global Así, los tenía los dos, las y tenía los como dos. variable local. ¿Sí? Esto también lo voy a poner variable local.
Pongámosle funciones 1.5. Ajá, esto. Sí, bueno, al parecer el compilador lo permite. Y bueno, sí, lo lógico es que si yo estoy declarándolas acá como variable local dentro de la función principal, pues se me reinicia. Además porque yo estoy utilizando de aquí les doy un valor local 1 y 2, pero cuando llamo a imprimir resultado, en imprimir resultado no están declaradas N1 y N2, porque aquí también están declaradas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo le digo, por ejemplo, 5 y 5. Bueno, las puse iguales. Y aquí pongo dos números que no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces, en esta función, imprimir resultado, N1 y N2 son las variables globales que están acá. Pero acá, cuando yo estoy pidiéndole al usuario que ingrese los valores, N1 y N2 son las variables locales que acabamos de declarar. ¿Sí? Entonces, aquí pues el error de pronto no es tan grave, lo alcanzamos a distinguir, pero en la medida en la que nosotros utilicemos más funciones, pues bueno, eso se nos puede convertir en todo un desastre. Entonces, lo ideal es que, a pesar de que hayan variables globales y locales, tengan todas su nombre pues por separado. ¿Listo? Aquí, bueno, ya no es necesario entonces inicializarlas. Y ahora sí, uy, ya estaría trabajando nuestro programa con esta segunda función de imprimir resultado. Incluso, yendo un poco más allá, podemos crear una función para leer datos. Sí, entonces vamos a ponerla, bueno, aquí no importa, ponerla por acá. Voy, lectura, datos. ¿Sí? Tampoco esperamos que tenga parámetros de ingreso, porque ya sabemos que estamos trabajando con variables globales, N1 y N2. Y acá, en lugar de tener en el main todo eso, tendríamos, como la denominé, lectura datos. Y nos falta el prototipo de función. ¿Sí? Que tendríamos acá. Void lectura datos, es decir, una función vacía, bueno, vacía desde el punto de vista del tipo lectura datos se llama, no tiene ningún parámetro de entrada. ¿Y qué hace? Guarda los valores de N1 y N2, que son variables globales, y luego, pues continúa con el desarrollo de la función principal, que en este caso sería imprimir resultados. ¿Sí? Profe, ¿cómo definió la función? La de lectura. La de lectura, tal cual como la habíamos definido, como definimos la lectura en cualquier, casi que en cualquier problema. ¿Sí? Profe, ¿se puede decir que el void nos permite como tener más orden del código? En general, las funciones nos permiten tener más orden del código. ¿Sí? Entonces, digamos que yo llego, voy a revisar este código que alguien más escribió y me encuentro con esto, función principal. Lo primero que hace es lectura de datos. De pronto a mí no me interesa saber cómo lee los datos, ¿sí? Entonces me voy, ¿qué sigue? Imprimir resultado. Uy, eso sí me interesa. Entonces me voy a mirar cómo lo imprime y voy acá. Ah, imprime y va además a la función número máximo. ¿Cómo calcula ese número máximo? Puede que me interese, como puede que no me interese. Y si me interesa, yo voy a la función número máximo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el void y qué pasa con el int? En este caso, el int me obliga
a que la función tenga un valor de salida. Mientras que el void me evita que yo tenga que agregarle un return a esa función. ¿Sí? Entonces simplemente le doy una tarea que se ejecuta y ya, no pasa nada. Entonces, ese void es muy utilizado para este tipo de funciones que son, pues pueden ser reiterativas. Por ejemplo, si yo voy a empezar a pedir varias veces los datos, entonces mejor tengo una función definida que se llama lectura de datos y yo necesito saber cómo se leen los datos, simplemente voy a esa función de lectura de datos. Bien. Y vamos a mirar este segundo ejemplo, donde vamos a definir y llamar una función para obtener el valor absoluto de un número. Entonces lo vamos a hacer para valores de tipo entero, para valores de tipo flotante y para valores de tipo doble. ¿Listo? Entonces vamos a poner este ejemplo 2. Fue una pregunta. ¿Sí? ¿El valor absoluto está en la librería CMAT? La que usted nos había pasado hace rato. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Sí, sí. ¿Cuál fue la pregunta de mi compañero? Y en esta librería CMAT está la función valor absoluto. Yo creería que sí, debería ser apps. Sí, mire, aquí dice que está definida en esta librería. CSTDLib. También está sobrecargada o está cargada en CMAT. Entonces, esto querría decir que sí la podemos utilizar utilizando la librería CMAT. Pero bueno, no vamos a utilizarla. Vamos a simplemente a crear el condicional con -1, porque realmente ahorita no nos interesa. Ahorita no nos interesa cómo se calcula ese valor absoluto, sino el tema de cómo construir esas funciones o ese diagrama de funciones. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener este ejemplo donde vamos a definir y a llamar una función para obtener el valor absoluto de un número. Entonces, este número va a ser entero, doble o flotante. ¿Listo? Entonces, igual, vamos a continuar con el include string using namespace std in main 0. Y acá tenemos lo que conocíamos siempre. Nos faltan ahora prototipos de funciones y la definición de esas mismas funciones. Entonces vamos a calcular el valor absoluto de un número entero, de un número doble y de un número flotante. Entonces vamos a tener tres funciones. Vamos a decir absoluto del número entero. ¿Sí? Entonces tendríamos acá número. Profesor, qué pereza escribir la misma función arriba y abajo. Pues déjela arriba entonces. ¿O se refiere a las dos por separado? No, me refiero a eso de prototipos de función y luego definirla abajo hasta el final del todo. Entonces déjela, si quiere déjela antes del main. Sí, pues yo sí prefiero como dejarlas aquí debajo del main para que la función principal me quede arriba, Ah, ya entiendo. pero no pasa nada. Ah, ya.
No, sí, sí, tienes razón. Me pasó con lo de estructura. Y por eso con lo de estructuras también se puede hacer, definirla abajo y solamente declararla arriba. Sí, también es posible. Interesante. Sí, es que me pasó que había como tanta estructura, entonces el email me quedaba muy abajo. Sí, es simplemente, por eso digo, es simplemente por organización, para que el main quede como de fácil acceso. Pero, o sea, es curioso que nosotros como, pues es algo particular que nos pasa como ingenieros electrónicos, a la mayoría, y tendemos a declarar todo arriba y a dejar lo principal abajo. No, o sea, no quiere decir que no esté bien, sino que es algo como casi que se da sin que uno, sin que uno lo piense, sí, sí, simplemente se va acomodando así. O sea, es algo curioso, pero ahí no hay ningún inconveniente. Y entonces voy a hacer esto aquí, eh, float double. Puedo dejar incluso este número acá, como son variables locales, no, pues digamos que no pasaría nada porque no va a haber ningún cruce, entonces yo las puedo dejar ahí declaradas internamente. Y acá, simplemente voy con cada una de las funciones. Entonces, para obtener el número, el valor absoluto de un número, yo puedo hacer rápidamente, si número es menor que cero, y voy a hacer esto de una vez. Return número por menos uno. De lo contrario, return número. Sí, así no tengo ni siquiera que crear la otra variable. Y básicamente para todos los casos es lo mismo. Si número es menor que cero, lo multiplico por menos uno, y si no, pues simplemente lo retorno tal cual. Aquí ya tengo las funciones. Aquí sí voy a declarar las variables por separado. Voy a ponerlas aquí directamente para eh, no complicarme con el ingreso de los usuarios, pero doble, doble. Profesor, ese es el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo uno, ¿cuál era? El ejemplo uno es el del número máximo. Gracias, gracias. ¿Listo? Voy a ponerlos todos negativos por ahora. 23.366. Y el flotante menos 1.3. Y aquí simplemente voy a valor absoluto. Y aquí para agilizar un poco voy a poner simplemente abs int de entero. Profesor, ¿me dejaría leer un momentico eh, el ejemplo? Porque Acá, estaría... Sí. esto. Sí, es que estoy acá anotándolo, entonces para... no. Vale, listo. Gracias. Vale. Y acá pongámosle fin de línea. Bueno, me quedo con una S adicional. Y acá, entonces, apps float
flotante y apps over on doble. Guardarla como funciones 2. Y listo, bueno, aquí vamos a poner flotante entonces primero, o pongamos. Sí, pongamos flotante primero acá, para que salgan en la misma secuencia. Y listo. Entonces acá tenemos, por supuesto, menos 4, el valor absoluto es 4, menos 1.3, su valor absoluto es 1.3, y menos 23.36, bueno, el valor absoluto es simplemente quitándole el menos. Si yo los ingreso positivos, debería esperar la misma salida, la misma respuesta. Ok, aquí la tengo. 4, 1.3 y 23.366. Más importante que el resultado es aquí el hecho de que, bueno, ¿qué hicimos? Tenía la misma función, ¿sí? Para tres tipos de datos diferentes. Pero básicamente, si nos fijamos acá, esta es la misma función, ¿sí? Si el número es menor que 0, entonces retorna el número multiplicado por menos 1, y si no, pues simplemente retorna el número. En todos los casos es la misma función. Pero hemos tenido que crear funciones por separado para cada tipo de dato. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? C++ nos ofrece una herramienta denominada plantillas de función, donde nosotros podemos, de manera similar, obviamente guardando las proporciones, pero de manera similar a como lo hacíamos con las estructuras, podemos definir un nuevo tipo de variable. ¿Sí? Entonces, para ello, antes de declarar la función, nosotros agregamos esta línea, template, que corresponde a la plantilla, y entre estos signos de menor que y mayor que, agregamos class y un tipo de dato. Puede ser, por ejemplo, tipo D, porque es un tipo de dato, y el nombre que nosotros queramos darle, y ese tipo de variable la podemos utilizar para reconocer un tipo de datos general. Es decir, ¿para qué nos sirve una plantilla de función? Para declarar un tipo de dato general, esperando que de pronto la entrada pueda ser, como en este caso, de tipo entero, de tipo flotante o de tipo doble. Entonces, eso nos ahorraría definir estas tres funciones y simplemente le agregaríamos estas dos líneas, que son básicamente la misma, una al prototipo de función y otra a la definición de función, para para poder manejar cualquiera de las tres entradas como el mismo tipo de variable, con la misma función. ¿Cómo es esto? Pues vamos a ver el mismo ejemplo, ahora pues con ejemplo 3, el mismo problema, pero lo vamos a hacer con una sola función y no con tres funciones separadas para cada tipo de dato. ¿Listo? Entonces vamos con ejemplo 3. ¿Sí? El problema sigue siendo el mismo, simplemente que ahora vamos a definir una sola función. Pero debe estar en la capacidad de recibir cualquiera de estos tipos de datos. ¿Listo? Entonces,
include uStream using namespace std main return 0. Y ahora sí. Entonces dijimos que, bueno, vamos a tomar como referencia esta función que habíamos definido para el absoluto de un número entero, el valor absoluto de un número entero. Entonces aquí vamos a ponerle mejor val abs. Vamos a quitarle el tipo entero y vamos a ponerle tipo X. ¿Sí? Yo puedo ponerle aquí tipo X. Y necesito agregarle esta parte. Template, class y el tipo que yo estoy definiendo. Entonces, template, dentro de estos símbolos, class, tipo X. Bien. Template, class, tipo X. La función puede ser de tipo X también, o podemos darle cualquier tipo de función. Podemos también hacer la void y no retornar ningún valor, sino imprimir directamente el valor absoluto. Pero para ver un poco mejor el efecto de esta plantilla de función, vamos a dejarla como el mismo tipo de variable, tipo X. Por supuesto, voy a tener que definir mi función. Y bueno, aquí tenemos ya cómo se hacía, ¿cierto? Entonces miramos, si el número es menor que 0, devolvemos el número multiplicado por menos 1, y si no es menor que 0, entonces devolvemos el mismo número. Aquí sí voy a declarar las variables de la misma forma que lo hice acá. ¿Listo? Entonces vamos a tener una variable entera, una variable flotante y una variable doble. Y el resultado lo voy a imprimir también de la misma manera. ¿Sí? Valor absoluto. Obviamente la función ya no se llama abs int, sino val abs. Bueno, con V minúscula. Y para todas se llama igual. Val abs. Val abs. Ya no tenemos que agregarle esto. Profesor, ¿cómo hace para que se borre lo que está a la derecha? Con suprimir. Qué loco. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí básicamente es lo mismo que hicimos en el ejemplo 2. La diferencia es que aquí teníamos 3 funciones, pero aquí tenemos una sola función. ¿Y qué tiene de característico esta función? Que es una plantilla de función, o a través de una plantilla de función, yo puedo recibir valores de diferente tipo. Entonces, en este caso puedo recibir un valor entero, un valor flotante o un valor doble. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo funcionaría en este caso. Aquí solo declaré una función, ¿no? Recuerden que con el ejemplo 2 había declarado las 3 funciones por separado. Pero aquí no hay inconveniente en que la variable sea entera, flotante o doble para poder hacer los cálculos respectivos. Para verificar que funciona, vamos a poner números negativos. Y
está funcionando tal cual como las funciones declaradas en el ejemplo 2. Simplemente que ahora tenemos una sola función, ¿sí? Estamos recopilando estas tres funciones que eran básicamente lo mismo, pero que las habíamos declarado por separado por el tipo de dato a través de una variable, bueno, a través de una plantilla de función que le agregamos antes de el prototipo y de la definición de la función. Bien. Algo, bueno, ya habíamos hablado de las variables locales y de las variables globales. Entonces, es importante reconocer eso, ¿no? La diferencia entre una variable utilizada dentro de una función, incluso siendo la función principal, son variables locales. Pero si las declaramos por fuera, estamos hablando de variables globales. Y pueden utilizarse en varias funciones y van a seguir siendo la misma variable. Si yo no las declaro por fuera, como es el caso de acá, donde fíjense que el nombre de la variable es el mismo, número, número y número. Pero yo nunca declaré número por fuera de las funciones. Está declarada para cada una de las funciones con el tipo de dato que corresponde. Entonces, cada vez que yo ejecuto una función, es una variable de tipo diferente. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo, donde vamos a multiplicar y sumar. Bueno, aquí en este caso no solo multiplicar dos números y despliegue el resultado. Bueno, aquí es muy importante saber que cuando yo diga despliegue o muestre el resultado, seguramente vamos a necesitar una función void. Cuando se diga específicamente retorne, ahí sí vamos a poder, va a ser necesario que utilicemos funciones de los otros tipos de datos. Por ejemplo, entero, flotante, doble, char, etc. Entonces aquí, como hablamos de desplegar, vamos a utilizar una variable de tipo void. Entonces, esa función de tipo void va a multiplicar dos números y directamente me va a mostrar el resultado. ¿Qué clase de números son? Son dos números de tipo flotante. Y esos dos números yo los puedo declarar de forma global. Vamos a hacer que esos números sean ingresados por el usuario y vamos a crear también una función para que el usuario ingrese esos números. Entonces, vamos a poner acá, ejemplo 4. Ejemplo 4. Entonces, tenemos el UStream using namespace std. Función principal in main
return. Sí. Entonces, dijimos que íbamos a declarar dos funciones. Una, que sea pedir datos, puede ser, de tipo void, porque no vamos a retornar ningún valor. Y tampoco vamos a tener de entrada, o tampoco necesitamos ningún valor para retornar, pues como parámetro de entrada de esa función. Siempre y cuando vamos a declarar aquí nuestras variables, número 1 y número 2, por fuera como variables globales, que vamos a poder utilizar en cualquiera de las funciones, incluida la función main. Y la otra función, que también dijimos que íbamos a hacer de tipo void, va a ser mult. Mult, aquí sí voy a necesitar n1 y n2. Sí, pero obviamente no los voy a poner así, entonces vamos a poner, ahora sí por separado, float x y float y. Sí, es decir, estas variables x y y van a ser internas de la función mult. Y por supuesto vamos a tener que definirlas ambas. Aquí este espacio para que el main sea un poco visible. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en función pedir datos? Pues lo que hacemos siempre para pedir datos, decirle al usuario que ingrese el primer número y lo guardamos en N1. Recuerden, no declaré N1 acá porque está declarada por fuera como función, o perdón, como variable global. Y así como vamos a ingresar el primer número, vamos a ingresar el segundo número, ¿sí? N2, también declarada como variable local, global. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio que le haga se va a afectar en todo el programa. Entonces vamos a poner acá, pedir datos, para que de una vez se efectúe el cambio sobre N1 y N2. Es decir, el usuario va a ingresar los valores de N1 y N2. Y eso lo vamos a multiplicar N1, N2. ¿Sí? Aquí ya van a estar los valores ingresados por el usuario, porque se modificaron sobre la variable global N1 y N2. Y acá, al escribirlo con esta sintaxis, estoy llamando la función mult con los parámetros N1 y N2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la función mult? Bueno, la función mult simplemente tiene que multiplicar X y Y. ¿Sí? X y Y, que son N1 y N2. Yo puedo dejarlo aquí y agregar una variable, digamos que sea resultado o que sea M. Tendría que declarar esta variable y luego mostrar el resultado es M, ¿cierto? Pero para ahorrarme la declaración de esa variable, puedo poner directamente el resultado es X por Y. O la multiplicación es X por Y. Entonces,
Cuando aquí yo estoy llamando a la función mult con los parámetros n1 y n2, lo que hace la función mult es simplemente decir, es un cout, es una instrucción donde dice el resultado es, y acá cuando va a imprimir, pues aprovecha y de una vez realiza la multiplicación. Ese resultado no queda guardado, simplemente se muestra en pantalla. Y eso es lo que nos pide la función, que despleguemos el resultado. No que lo guardemos, no que lo retornemos, sino que lo despleguemos, es decir, que lo mostremos en pantalla. Vamos con funciones. Vamos a ponerle aquí 4. ¿Sí? Donde vamos a agregar un primer número, por ejemplo 5, y otro número 6, y esperamos que su producto sea, por supuesto, 30. ¿Sí? 5 por 6, 30. Y fíjense, aquí en la función principal solamente tenemos las funciones que hemos invocado. Al declarar acá n1 y n2 de pronto como variables locales, va a pasar lo que ya habíamos visto, o que yo necesitaría aquí que pedir datos, me devolviera o me retornara estos valores de n1 y n2 para poderlos utilizar aquí en multiplicación. Entonces, como son variables que voy a estar utilizando todo el tiempo, en varias funciones, simplemente las dejo por fuera. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Sí, profe, está ahí, sí. Ok, perfecto. Yo creo que tenemos tiempo de pronto para hacer algún ejercicio más o hay alguna otra pregunta para revisar. Bien, pues, entonces vamos a hacer un ejercicio adicional. Vamos a ponerlo aquí de una vez en las diapositivas. Profe, todos esos ejercicios los va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, Para uno orientarse. Ah, listo. sí, de hecho, por ejemplo, la clase pasada había olvidado subir los de estructuras y alguien por ahí me escribió y me recordó. Entonces, va a pasar lo mismo. O sea, los que trabajamos aquí en clase los vamos compartiendo y ustedes los pueden revisar de pronto con más calma en casa. Y ahí tienen como la herramienta para recordar como, pues, la base de estos conceptos y estas herramientas, que realmente no son difíciles de utilizar una vez uno las entiende, solo que a veces se le olvidan, entonces es bueno como ir a revisar, bueno, esto iba en este orden o en este otro orden, o de esta forma, ¿sí? O qué palabra clave era la que yo utilizaba, ¿sí? Son detalles que a veces uno no recuerda, pero que de pronto simplemente va y consulta y ya dice, ah, listo, esa era de esta manera. Bien. Vamos a calcular, entonces, en este ejercicio, calcular la potencia de un número, bueno, más bien, vamos a ponerlo así, calcular
A elevado a la B, dados A y B. Por supuesto, entonces vamos a ponerle dentro de una función que se llame dados A y B enteros por ahora. Y que B sea positivo. A y B enteros, B es positivo, y vamos a crear una función que se llame potencia. Vamos esto porque no sé por qué cambió el tipo. Listo. Entonces, en una función que se llame potencia, vamos a generar este ejercicio. Entonces, vamos a ir rápidamente acá. Ejemplo 5. Ponemos aquí el enunciado. No quedó muy bien redactado, un poco redactado las carreras. Entonces pongamos a la B, dados A y B enteros, con B mayor que 0, dentro de una función que se llame potencia. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es tanto el aquí IOStream y una vez el namespace estándar, función principal en main y con 0. Y acá entonces vamos a copiar nuestra función de pedir datos. Ya la tenemos lista. Void pedir datos N1, N2. Entonces vamos a seguir utilizando. Bueno, vamos a cambiarlo de una vez por A y B. Y acá entonces, nuestro prototipo de función es que hay una función que se llama pedir datos. ¿Sí? ¿Qué más nos puede servir de acá? Nada, porque las variables A y B son enteras. A y B. No vamos a poner condiciones como tal, pero sí, pues a la hora de nosotros hacer las pruebas vamos a tener en cuenta esto, ¿listo? Entonces que A y B sean enteros y que B sea mayor que C. Y la función que nos interesa es la función potencia. Entonces, hay dos alternativas. Podemos declararla como una función void o podemos declararla como una función de tipo entero. ¿De qué forma lo hacemos? Void. Con void. Sí, para irnos acostumbrando, ¿no? Sí, está bien. Podemos declarar entonces potencia. Por supuesto, potencia debe tener una base y un exponente, ¿cierto? Entonces, cuando creemos aquí nuestra función, potencia, base, exponente,
La forma más sencilla es a través del for, ¿cierto? Entonces vamos a ir desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual al exponente, más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener un resultado, ahorita tenemos que declarar ese resultado por la base, ¿sí? Esto es equivalente a decir que el resultado es igual al resultado por base. Entonces vamos a tener aquí que declarar una variable entero, resultado, igual a 1. ¿Listo? Resultado es igual al resultado por base. Y como es una función de tipo void, entonces vamos a poner de una vez la salida. Out. El resultado es 2 puntos, resultado. ¿Listo? Entonces vamos a poner pedir datos. Ya sabemos que pedir datos le va a pedir al usuario que ingrese 2 valores. Ahí se van a almacenar en A y B. Y luego, una vez ya tengo A y B, voy a hacer potencia. La base va a ser A y el exponente va a ser B. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta el orden de los argumentos o de los parámetros de entrada. Y listo. Si ejecutamos, vamos a poner acá funciones 5. Uy, ok, aquí se me olvidó. Importante declarar la variable i. Me faltó ponerle el tipo de dato, que era por supuesto int. Y aquí, entonces, si yo pongo, por ejemplo, la base como 2 y el exponente que sea 3, el resultado es lógico que sea 8. ¿Sí? Lo mismo si pongo de pronto otro. Importante que la base puede ser negativa, así sea entero. Entonces, si pongo menos 5 a la 3, el resultado va a ser menos 125. Y si pongo el mismo menos 5 a la 2, pues el resultado va a ser positivo, porque es menos 5 por menos 5, 25. ¿Listo? Así como declaré aquí resultado, de pronto también lo hubiera podido declarar como variable global. Y lo hubiera podido utilizar en otro lado. Pero fíjense que aquí solo la utilizo en esta función. Entonces no es necesario que yo vaya y declare la variable resultado como global, pudiendo tenerla aquí simplemente a nivel interno dentro de la función potencia. Ahora también hubiera podido hacer que la función potencia fuera de tipo entero, mostrar aquí resultado, o no mostrarlo, y darle el return potencia. ¿Sí? También hubiera sido viable. De hecho, vamos a dejar definida la función. ¿Cómo quedaría? Entonces, vamos a ponerle int potencia 1 para hacer la diferencia. Recuerden que como base y exponente los voy a utilizar de manera interna, los puedo dejar así, con el mismo nombre. Aquí, ¿qué va a cambiar? Voy a poner int potencia 1. Ya no voy a necesitar mostrarlo acá, sino que voy a retornar resultado, ¿cierto? Y entonces acá, en la función principal,
voy a hacer algo para notar la diferencia. Vamos a poner, el resultado es, por supuesto, vamos a llamar a potencia 1, pero no lo vamos a hacer A, B, sino B, A. Sí, voy a ponerle aquí también un inline. Aquí lo mismo. Pero vamos a hacerla con B, A para mostrar que es, pues es diferente. La función es diferente. ¿Sí? ¿Alguien Ya. me iba a decir algo? Bien. El primer número vamos a poner uno sencillo, 2 y 3, ¿cierto? Entonces yo lo que espero es que primero me aparezca el resultado de 2 a la 3, que es 8, y después me aparezca el resultado de 3 a la 2, que es 9. Tal cual. El resultado es 8, el resultado es 9. Solo porque aquí lo puse, cuando llamé a potencia 1, las puse en orden diferente. ¿Sí se dan cuenta? Porque las funciones están o tienen la misma estructura. La única diferencia es esta última línea, porque como esta es de tipo void, yo lo imprimo de una vez o despliego, como lo dice en el problema, mientras que acá retorno el valor del resultado y lo utilizo. En este caso lo vuelvo a utilizar para una impresión, pero lo utilizo dentro de la función principal. ¿Listo? Entonces también es importante este tipo de funciones, bueno, con un tipo determinado que no solamente sean void, porque yo puedo necesitar el valor de ese resultado dentro de mi función principal o dentro de otra función cuando lo esté utilizando. ¿Sí? También vamos a estar utilizando ese tipo de funciones, no solamente el void. ¿Listo? Pensé que alguien me iba a hacer alguna última pregunta. Profe, ya está puesta la condición de que B sea mayor a 0. No, no lo ubiqué. Ah, Sí, simplemente dije, pues vamos a hacer las pruebas rápidamente sí. con valores que funcionen. Para ello, pues yo tendría que empezar a ubicar condicionales, donde diga que si de pronto B es menor que 0, entonces me muestra algún mensaje de alerta. Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo pida los datos, los voy a pedir normal, y aquí yo podría crear una función para verificar B. ¿Sí? Entonces esa función podría tener como argumento de entrada el valor entero B, y en caso de que B sea negativo, desplegar un mensaje y, bueno, no incluir a potencia o algo así. ¿Sí? Entonces ya depende de la programación de cada uno, cómo quiera eh, ubicar esas condiciones. Pero sí, en este ejemplo no está incluida la condición de que B sea mayor que 0. ¿Listo? Voy a parar aquí.